sustancias pueden ser sólidos, líquidos o gases. Si le damos calor, la temperatura aumenta, ¿no? Si le quitamos calor, la temperatura disminuye. Pero hay casos en los cuales uno le da calor y el cuerpo no cambia la temperatura, sino más bien se comienza a transformar y va cambiando de fase, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que este proceso en el cual la sustancia cambia de fase, le llamamos cambio de fase. Es decir, las fases es un continuo, las fases, pero las tres marcadas son sólido, líquido y gas, las tres marcadas. La verdad, el sólido tiene forma propia, ¿no? La mota de sólido tiene una forma, pero el líquido tiene forma propia. El líquido ustedes lo ponen en una jarra, tiene la forma de la jarra. Lo ponen ese líquido en agua, tiene la forma de la olla, ¿no? Entonces no tiene forma propia. Y el gas peor. El líquido no tiene forma propia, pero su volumen es constante, ¿no? Si 1 litro de agua en una jarra lo echo en una olla, el agua en la olla será el 1 litro, ¿cierto? Pero el gas es así. El gas se expande, ocupa el volumen máximo que puede, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ahí tenemos algunas diferencias en las tres fases. Pero para ir de sólido a líquido, le llamamos fusión. Esto es cuando algo se derrite, ¿no? Se derrite. ¿Y cuándo se derrite? El hielo, ¿cierto? Tenemos hielo, lo dejamos a intemperie, lo ponemos en agua caliente, comienza a derretirse. ¿Qué otra cosa se derrite? Por ejemplo, una vela. La vela es sólida, ¿no? Parafina, ¿no? Ya. Encendemos la vela y la inclinamos. ¿Qué pasa? Comienza a gotear. Fusión, ¿no? Se derrite, se cambia de sólido a líquido. O al revés también, ¿no? Al revés puede ser solidificación. Cuando un cuerpo líquido le quitamos calor y pasa a sólido. Pasa a sólido. El caso del agua, ¿no? Lo ponemos en el frigider, donde hace este hielo, y se solidifica. Entonces, esto puede ser ida o vuelta, ¿no? Fusión así y solidificación así. La otra es de líquido a vapor. A esto le llamamos vaporización. Y para el caso del agua, a 100 grados centígrados se llama ebullición, ¿cierto? Entonces, un líquido tiende siempre a evaporarse. Cualquier líquido. Pero para que ese líquido se evapore, necesita calor. Que puede sacarlo de donde pueda. Si esto acá lo ponemos en una hornilla, ¿cierto? Hierve el agua y se evapora. Le estamos dando calor, ¿no? Pero no necesariamente hay que darle calor externamente, ¿no? Vivimos al lado del mar y siempre hay mucha humedad por el mar. Es el vapor de agua que sale del mar, pero el mar no hierve. Entonces siempre todo líquido tiende a evaporarse. Y para evaporarse, absorbe calor de donde pueda. Entonces cuando un líquido solo se evapora, el líquido tiende a enfriarse. Tiende a sacar calor del mismo líquido. O al revés, cuando hago del vapor de líquido, se llama condensación. Por ejemplo, cuando la luna se empaña, ¿no? Se empaña el vapor de agua de acá, ¿no? El líquido, etcétera, comienza a evaporarse y mancha, pues opaca la luz. Bueno, entonces el calor que interviene en estos lados de acá proviene propiamente de las sustancias y de la cantidad de masa de la sustancia. El calor es igual masa por calor latente. En el caso de fusión o solidificación,
llamamos Q igual masa por calor latente de fusión. En el caso de vaporización o condensación, Q es igual masa por calor latente de vaporización. ¿Verdad? Son estas dos ecuaciones que, junto con estas de acá, me dan pues ya las herramientas como para poder trabajar con calorimetría, ¿no?, de la sustancia. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, esta de acá es una gráfica, voy a llamarle gráfica térmica. Gráfica térmica. Por ejemplo, partimos de hielo, digamos a menos 10 grados centígrados, hierba. ¿Qué pasa si el hielo le doy calor? ¿Se derrite? ¿Estando a menos 10? No, pues primero se comienza a calentar el hielo. Menos 10, menos 8, menos 6, hasta que llega a 0. Eso se llama calentamiento. Entonces acá tenemos una gráfica. Acá empezamos con hielo, a menos 10. Le damos calor y la temperatura comienza a aumentar hasta que llegue a 0 grados. Esto, en esta de acá, usamos el término Q igual masa, calor específico de la ley, porque este es calentamiento. Acá la temperatura va cambiando. Una vez que el hielo ya se calentó y está a 0 grados centígrados, si le damos calor, ahí recién comienza a derretirse, ¿no? Entonces, pero cuando se derrite, en este proceso la temperatura no cambia, sigue siendo 0. Entonces tenemos que acá temperatura constante, 0. Este es el proceso de fusión. ¿Cuál es la ecuación acá? Fusión, 0. No, esta es la ecuación. Una vez que todo el hielo se ha derretido, ahora estamos con agua. ¿Ya? Y le seguimos dando calor. Esa agua se comienza a calentar. Gas. Gas, ¿no? ¿Cierto? Le damos calor. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 grados centígrados. A nivel del mar, a 100 grados centígrados, el agua hierve y se transforma todo el líquido en vapor. En vapor. Entonces, pero el tránsito del líquido a vapor es un cambio de fase. Acá está. Este cambio de fase ocurre a 100 grados centígrados. Y acá, la regla que tenemos acá es esta. Y finalmente, una vez que todo el agua ya se ha convertido en vapor a 100 grados, si pudiéramos nosotros capturar ese vapor, entonces el vapor comienza a calentarse. 100, 150, 200 grados, como vapor. Aquí está. Y esta es la ecuación de acuerdo a este proceso. Entonces, como ven ustedes, cuando le damos calor a un sólido, el sólido se comporta dependiendo de sus parámetros, del tipo de material. Entonces, puede haber cualquiera de estas posibilidades. O todas. Hasta que hielo, todo se va en vapor. Y estas son las ecuaciones. Esta es gráfica de temperatura, calor. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Se entrega calor a una muestra sólida de 500 gramos. Tenemos una muestra sólida, un trozo de agua. Lo llevamos a la balanza, 500 gramos. ¿Vamos? Ya. Esa muestra sólida la calentamos a razón de 12 kilojoules por minuto. Esa es potente.
potencia. Siendo su temperatura en función del tiempo según el gráfico térmico. Lo vamos a ver acá. Entonces, si tenemos una sustancia sólida, le damos calor, entonces la temperatura comienza a cambiar. Aquí hay un delta T. O sea, la temperatura va a cambiar. Entonces graficamos A. Estamos dando calor, lo ponemos en una hornilla, pero el calor depende del tiempo, no depende del tiempo de la potencia. La potencia, según están dando como datos, 12 kJ por minuto. 12 kJ por minuto. Esto lo paso de una vez a calorías por segundo. ¿Cómo paso calorías por segundo? Vamos a ver. 12. Kilo es 1000. Joules a calorías dividir entre 4,18. Este es por minuto. Conviértelo a segundos. 60. Y eso me va a dar, vamos a ver cuánto me da. 12 exponencial 3 entre 4,18 entre 60. 47,8 calorías por segundo. Acá tenemos. Este es un punto. Entonces me pide, ¿cuál es el calor latente de fusión del sólido? Es decir, este sólido primero se calienta, ¿no? Sigue siendo sólido, pero caliente. En un momento dado comienza a derretirse, la temperatura es constante. Eso debe estar reflejado aquí. Aquí se calienta y acá la temperatura es constante. La temperatura de fusión es 10 grados centígrados. A los 10 grados centígrados se está derritiendo. Entonces, ¿cuánto calor? ¿Cuánto tiempo demora en derretirse? 20 minutos. Y aquí a aquí, ¿cuánto tiempo hay? 20 minutos. Vamos a ver acá. Tiempo en derretirse. En el proceso de fusión. Igual a 30 menos 10. Minutos. O sea, este minuto lo paso a segundo. ¿Cuánto sería eso? 20. Este sería 20 Por 60. 60 segundos. Ahora, ¿cuánto calor recibe? Recibe la muestra. Pero como sabemos, la potencia es Q entre T. El calor que recibe es potencia por tiempo. La potencia, 47,8 calorías por segundo. Por el tiempo, ¿cuánto es eso? 1200 segundos. Entonces, ¿cuánto calor recibe?
57,4 kilocalorías. Es el calor que recibe. Entonces, están pidiendo el calor latente de fusión. Entonces, en la fusión se cumple que Q es igual masa por calor latente de fusión. Este es el código. El de fusión es igual a Q entre N, 57,4 por eso el cubo, entre la masa, 500 gramos. Eso 115 calorías por gramo. ¿Sí? Allá, este es caloría, ¿no? Este es joule, este es caloría. Por 4.18 sale 481 gramos. Hemos calculado, en este caso, el calor latente de fusión de este material, no lo dicen el material. Tenemos ahora, esta es la parte A. ¿Qué me piden la parte B? Los calores específicos de los estados sólido y líquido. Desde esta gráfica debemos reconocer cuál es la parte sólida y cuál es la parte líquida. Este es sólido. Este es líquido. Pero es bonito, ¿no? En la fase sólida, vamos a poner. En la fase sólida. Q igual masa calor específico delta T. Entonces ahora vamos a reemplazar. Q. Potencia por tiempo. ¿Cierto? Q de potencia por tiempo. La potencia no cambia, porque es la hornilla, la única hornilla, no hay más. Entonces la potencia debe ser igual a 47,8 calorías por segundo, si ustedes usan como las unidades, por el tiempo. ¿Qué tiempo existe la fase de manera sólida? Acá. 10. De 0 a 10. 10 minutos. Por 10. Por 60 segundos. ¿Cierto? Y pasando a los segundos. Igual. Masa. ¿Cuánto es la masa de la sustancia? 500 gramos. Por calor específico que es incógnita, por delta T. ¿Cuánto es el delta T en esta fase? ¿Ah? 10 menos 10, o sea 20. Okay. Y de acá obtenemos, ya, esto es 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Entonces de acá podemos hallar
la incógnita C sub E. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 47.8 por 600 entre 500 entre 20. 2,868, 2.87 calorías por grado centígrado. Acá las unidades se bajan. Segundo con segundo. Gramo. Caloría por gramo. Grado centígrado. Ya, nuevamente acá me da el joule, gramo por grado centígrado. Esto para pasarlo a joules, simplemente multiplicarlo por 4.18. ¿Vale? Calores potentes, 47,8 calorías por segundo por el tiempo. Esto tarda 10 minutos, o sea, 10 por 60, igual. Más el 500 grados, calor específico, delta T. Delta T es 20. Nuevamente, a ver, 47.8 por 600 entre 500 entre 20. Esto está en calorías por gramo por grado centígrado. Para pasarlo a joules por 4.18. Sale 11,98. 12. Calorías 12 por joule por gramo grado centígrado. Ahí tenemos entonces otro resultado. Igual hacemos para calcular la parte líquida, aquí. Recuerden, acá este sólido se derrite, pasa líquido, este líquido. Entonces en el líquido igual, fase líquida. Bueno, hacemos lo mismo, pero vamos a empezar a multiplicar. Potencia, 47,8 por tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda todo? Sería 45 menos 30. ¿No? 50. 15. 15. Lo pasamos a segundos, 15 minutos por 60 segundos. Por 60. Igual. 500 gramos, porque la masa no cambia, por calor específico, por delta T. 50 grados centígrados y acá 10. 40. 50 menos 10, 40. Entonces, el calor específico sale 47.8 por 15 por 60 entre 500 entre 40. Me sale 2,15 calorías por grado centígrado. O también por 4.18.
me sale 8,99 joule por gramo, grado centímetro. 9. Este es con respecto a la parte B. Y finalmente tenemos el calor que se debe suministrar a 200 gramos. Ahora tenemos una muestra más pequeña, porque esta muestra es de 500 gramos. Ahora tenemos una muestra de 200 gramos, más pequeña. Unidades, cuando vemos, ya saben, cuando damos una respuesta numérica, las unidades, ustedes eligen las unidades. Ya han pasado física básica, física 1, ya saben las unidades, ¿cierto? Ustedes eligen, pueden dar una unidad a otra que esté correcto, ¿no? Y cifras significativas, 3, nada más. Pueden dar esa respuesta como esta otra. ¿Comparece? El calor que se debe suministrar a una muestra de 200 gramos para elevar su temperatura de 0 a 40. A ver, cuando estamos de 0 a 40, ¿qué fase es? ¿Sólido, líquido? Cuando la temperatura va de 0 a 40. Líquido y sólido. Sólido y líquido. Porque hasta 10 es sólido. Acá, ¿no? Agarra Sólido. 0 a 40. Este es 0. Está como sólido, 0 grados. Primero se calienta, luego se derrite y luego Hierve. no hierve. El hierve es así, horizontal. Ah, Entonces, vamos a ver. Parte C. Q1 más Q2 más Q3. ¿No? Cuando la temperatura va desde 0 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Primero, Q1 es calentamiento. Masa, calor específico, delta T. Ya, la masa creo que son 200 gramos. ¿No? 200 gramos. Por calor específico del sólido. Tenemos 2,87. Por delta T. La temperatura iría desde 0 hasta 10. ¿No? Nada más, porque acá ya es cambio fácil. La fórmula que estamos usando es acá nada más. De 0 a 10. De 0, temperatura 0, hasta 10. 10. Grados centígrados. ¿Cuánto sale eso? A ver. Dos potencial 3 por 2,87. Me sale 5,74 kilocalorías. Q2. ¿Cuánto se derrite? Masa por calor latente de difusión. Masa 200 gramos. LF, ¿cuánto es? Ya está, ¿no? 480. ¿Esto cuánto sale?
46 kilocalorías. Y Q3 más el calor específico del KT. Café. Más Estás dando el use. soporte. Ahí estás usando los use. Para cuando pues el calor latente estás usando use. Cambio más. Claro, pero ahí como la respuesta no ponen cuando arriba. La masa lo 100. LF por 80. Pero eso es use. Pero Ya, esto está en Joule. Claro. Ya, Pero pero no con los 115. Ya, 115. 115, vamos a multiplicar ahora. Con esto está fácil, ¿no? Esto está fácil. Vamos. ¿Es así? Kilocalorías. Y acá tenemos calor específico de la fase líquida. ¿Cuánto es? 2,15. Con delta T. Si quiere llegar hasta la temperatura de 40 grados centígrados. 10 a 40, hasta acá nomás. 30. 30. 200 por 2.15 por 12,9 kilocalorías. Entonces el calor total es la suma, ¿no? A ver, 5.74 más 23 más 12.9. Tenemos 41,6 kilocalorías. Y esto por 4.18 me sale 174 kilojoules. Acá está. El de joules. Como ven ustedes, pueden trabajar en cualquier sistema. Ya les mencioné porque las unidades que trabajan